Peña Nieto, delincuente, la cuenta está pendiente. La patria no se vende, se ama y se defiende, la tierra no se vende, se ama y se defiende, Atenco no se vende. se ama y se defiende, La decisión está tomada. El aeropuerto a la chingada. La decisión está tomada. el aeropuerto a la chingada. Buenos días a todos, a todas. Llegamos en el momento en que el maestro, Juan de Dios, maestro, porque así lo vemos, por sus enseñanzas, por su claridad, por la postura que ha tomado en ese movimiento de donde somos originarios, de esos pueblos de la ribera del exlago de Texcoco, de la zona oriente del Valle de México, en donde aún persiste esa idea o esa necesidad de despojarnos de esas tierras. Cuando lo escuchaba mencionar la línea legal y que de una manera muy sencilla explicaba las atrocidades que se cometieron en Atenco el 3 y 4 de mayo, desde luego que no solo refresca esa indignación, esa impotencia, esa rabia en contra de un personaje que hoy ocupa el estrado mayor en nuestro país, la presidencia nacional, y que en carne propia hemos vivido esa mentira, esas estrategias de miedo hacia el pueblo que resiste, hacia el pueblo que alza su voz, y en este caso a los pueblos de esa ribera del exlago de Texcoco nos tocó vivir en carne propia esa realidad en nuestro país. Hace 13 años que venimos resistiendo ese embate velado, cotidiano, en donde el gobierno ha usado todas las formas para engañar, para entrar con una tentación económica a nuestros pueblos para que la gente se convenza de que debe de vender su tierra. En esa primera etapa, 2001, 22 de octubre, con ese decreto expropiatorio de nuestro territorio de Vicente Fox Quesada, nos cimbró, nos cayó como agua fría el saber ese 22 de octubre que ya no éramos dueños de nuestras tierras. ¿Y qué hacer? Desde luego que nos tuvimos que reunir en las plazas de las 13 comunidades para decidir el qué hacer. Desde luego con mucho miedo, con mucha incertidumbre, porque nuestro pueblo decía, nuestra gente, nuestros hermanos, nuestros padres incluso decían, es que un decreto que viene de la presidencia, que viene del gobierno, no se puede echar atrás. Era lamentable escuchar eso, pero también era indignante la forma en que ese 22 de octubre decretaron que ya no éramos dueños de ese territorio en donde no solo ocupaban la parte donde se siembra, la parte ejidal o comunal, prácticamente iban a despojarnos de nuestros pueblos
y esa reflexión nos tuvo que, o ese miedo nos tuvo que hacer juntarnos y decidir al unísono qué hacer: defender la tierra o dejarla en manos de no sabíamos quién o quiénes. Solo ubicábamos al gobierno como el factor que había decidido quitarnos la tierra para un proyecto de aeropuerto. Desde luego que la participación de los mayores fue reflexionar de que esas tierras eran herencia de esa rebelión de 1910, en esa revolución zapatista, villista, en donde nuestros abuelos, antes de esta revolución, eran esclavos, eran trabajadores de las haciendas. Por cierto, la hacienda grande y la hacienda chica en ese territorio, en esa región existían. La decisión fue defender la tierra, desde luego que argumentando la parte legal, en donde esa reflexión nos hizo pensar de que nuestras tierras eran fruto de ese esfuerzo que nuestros abuelos habían hecho por defenderlas o por quitárselas, en este caso a los hacendados, para repartirlas al pueblo. Esa primera etapa nos hizo ver que en un movimiento nada más hay dos salidas: tomar una postura que tiene que ver con la realidad y el anhelo del pueblo, o dejar que esas tierras fueran ocupadas en ese proyecto que a nosotros, pues desde luego que no nos beneficiaba en nada. Tuvimos la oportunidad de saborear las mieles del sí se puede, de la victoria. Durante 9 meses, esa resistencia que tuvo que ver con el acercamiento de muchas manos, de muchas ideas, de muchos compañeros, en donde argumentábamos que somos pueblos originarios y que el derecho legítimo lo teníamos por ser herederos de esas tierras, en donde la revolución fue lo que marcó esa forma de tener en esos momentos o en esos tiempos la repartición de la tierra. Echamos abajo ese decreto el día 2 de agosto del 2002. Desde luego, en ese ínter, el enfrentamiento con la fuerza pública era cotidiana. El asedio de las fuerzas públicas, de gobernación y de mucha gente que estaba de acuerdo con ese proyecto que traicionaba el sentimiento de los pueblos, era parte de la resistencia que teníamos, y que el gobierno quería que como pueblos nos enfrentáramos. No fue de esa manera, afortunadamente, pero siguió insistiendo, y justo el día 3 y 4 de mayo hace una represión en contra de esos pueblos, y la situación que sucedió el 3 y 4 de mayo, creo que gran parte de ustedes, jóvenes estudiantes de estas instituciones, ustedes la saben, y que en una segunda etapa más de 200 compañeros fueron recluidos en
diferentes cárceles y desde luego que en las cárceles de alta seguridad que hay aquí en nuestro país. La respuesta inmediata de la solidaridad de muchos compañeros, de muchas organizaciones, no solo a nivel nacional, sino también internacional, fue la respuesta de esa resistencia para la libertad de los presos que habían sido objeto de tortura y más de 50 compañeras fueron vejadas sexualmente, torturadas sexualmente. Eso en nuestros pueblos, desde luego que no lo perdonamos, no lo aceptamos, pero hemos aprendido en esos 13 años de resistencia, de no dejar la tierra, que hoy no solo es Atenco, surge como consecuencia en el 2010 la libertad de los más de 200 presos, y que en ese tiempo nada más quedaban 12 y que fueron liberados. Desde luego que hubo condenas muy altas por esa actitud en defensa de la tierra y que rebasaba más de 100 años las condenas para los que en algún momento se rebelaron o tuvieron que alzar su voz para defender su territorio. Hoy estamos viviendo un momento muy importante, un momento en donde es intolerable, es inaceptable lo que todos sabemos de la desaparición y agresión a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. ¿Cómo olvidar las visitas de los jóvenes en esa resistencia de casi 15 años, visitas que nos hacían y que nosotros podemos asegurar y comprobar que la FECSUN, los estudiantes normalistas, siempre han estado con el pueblo? Lo decimos con mucha seguridad, con mucho orgullo, que ellos, como otros estudiantes de otras instituciones, estuvieron al lado del pueblo. Hoy lo que acontece en esa agresión que hacen en contra de los estudiantes normalistas en Ayotzinapa no es un asunto de un sector. Esto lo percibimos porque lo hemos vivido en carne propia. Hoy esos jóvenes son como nuestros hijos, son nuestros estudiantes, es nuestra gente, y ese dolor, esa rabia, esa indignación, desde luego que la gente que venimos de esa resistencia en defensa de la tierra, también lo hacemos nuestro, y desde luego que condenamos directamente al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal y a todas las instituciones que confabulan y que representan intereses totalmente diferentes a los que tienen que representar, que es al pueblo. Es evidente que estos momentos son importantes, en donde todos los sectores tenemos que juntar nuestra indignación, este coraje que todos tenemos, esa indignación, esa no aceptación a lo que está sucediendo. No tiene otro camino más que la unidad y la respuesta en acción
en una acción que tenga que ver con esa reflexión del qué hacer de nuestro país, qué hacer de esas instituciones que no hacen la encomienda a las que fueron propuestas y que hoy no nos queda otro camino más que la unidad y la congruencia a esta realidad que desde luego que el gobierno, este mal sistema en el que vivimos, no va a hacer justicia. En este gobierno, con estas condiciones, en donde el descaro y la podredumbre de las instituciones, es evidente que el pueblo tiene que tomar una decisión en donde no solo un sector, no solo los estudiantes, sino los trabajadores, el pueblo mismo, tiene que decidir el futuro, ese futuro que todos queremos, de justicia, de decoro, de seguridad en la salud, en la educación, en todos los ámbitos en donde la sociedad, en donde nuestras comunidades necesitan ser atendidas, pero que realmente sean atendidas y que no sean como un botín de electorero, como un botín en donde las dádivas surgen cuando hay elecciones, cuando hay propuestas de representación en los gobiernos. En este sistema no vamos a obtener la justicia. A este gobierno no va a hacernos la justicia. El pueblo tiene que decidir la forma de cómo cambiar estas instituciones que están altamente corrompidas y que el pueblo ya no cree, pero que no sea una actitud de sentimiento momentáneo. Esto tiene que ver con el despertar del pueblo, de todos los sectores, y creo que es el momento, porque hace 5 días, el 20 de noviembre, percibimos esa hermandad, esa decisión, esa disposición, y desde luego que no tenemos que dejar pasar este momento o estos momentos, no tenemos que dejar que nos desvíen. Tenemos que hacer conciencia, pero una conciencia que tenga compromiso con esta realidad que no aceptamos como país, que no aceptamos como pueblo. En este lugar, en esta institución, hace algunos años dieron muestra de esa conciencia y ese compromiso que tiene que ver con lo que sucede en esta realidad en nuestra patria. Creo que sería muy largo y muy repetitivo el estar comentando algo que todos hemos escuchado, que todos sabemos qué es lo que está pasando, pero aquí nuestra participación en este foro es para convocarnos a que discutamos, a que propongamos el qué hacer, porque de eso se trata, de el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué contamos, y desde luego que contamos con este sector tan importante que tiene que ver con el conocimiento, con la formación, con esa reflexión en donde el estudiante es un factor no solo importante,
es un factor determinante en ese cambio que necesitamos hacer en nuestro país. Creo que esa resistencia que estamos haciendo en esa parte del Valle de México, el no permitir que nos arrebaten la tierra, es también una parte, una muestra de lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra patria, en donde las concesiones para el arrebato o el despojo de nuestras tierras, de la tierra de los campesinos, de los que habitan en determinado lugar, creo que Atenco hoy, como parte de ese frente que hemos formado para defender la tierra, les decimos que hoy el sentimiento que tenemos ya no es tan solo por Atenco. Hoy el llamado lo hace la patria, y con ella tenemos que estar. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron.